Ok, entonces ahora sí ya voy a empezar a compartir la pantalla. Creo que ya deben estar todos viendo mi pantalla ahí, ¿cierto? Ya se ve. Perfecto. Entonces, no, pues, No, primero, antes que nada, de verdad, yo estoy más que emocionado que estés aquí, César, con la comunidad de Carol y mía, teniendo este mensaje, porque digo, ya desde la primera vez que te escuché, obviamente, te convertiste después de Cory en mi conferencista de doTERRA favorito, absolutamente. O sea, la primera vez que te escuché me moviste a tal grado, o sea, la información llegó de una manera increíble. Entonces, cuando escuché esta plática que hiciste en este retiro de liderazgo, fue otra vez otro momento de decir qué información tan valiosa que se tiene que compartir más y en todos los idiomas que se pueda. Entonces, me emociona todavía más que esta primera vez que te presentes sea con este tema que abarca tantas cosas del cuidado de la salud y que tiene que ver tanto con estilo de vida y tampoco con atención médica. Entonces, me encanta este tema y para que te conozca la comunidad que no te conocía, porque yo creo que van a ser pocos los que no te conozcan. Somos absolutamente fans. Entonces, arráncate, César, un placer. Doctor César Rey es director senior, si no me equivoco, de los servicios de educación de doTERRA, ¿cierto? No sé si. así es, así es. Bueno, pues bienvenido. No, tengo el privilegio de verdad de poder compartir con todos ustedes. Gracias por la invitación, gracias por tanto cariño y por tanto atención que me dan. Soy simplemente un colaborador más y me he convertido en un estudiante de la salud. Esto es algo que todos los días lo tenemos que seguir haciendo y tenemos que procurar de alguna manera todos nosotros tomar una acción dentro del tema del sostenimiento de la salud, del mejoramiento de la salud. Y para poder lograr eso es clave poder entender cuál es el problema. Esta es una charla que es muy interesante, es una charla que tuve la oportunidad de poderla organizar hace unos años atrás, luego la actualicé un poco, pero el tema es muy interesante y algo que es más interesante todavía es que, siendo muy honesto con ustedes, esta charla yo creo que la hice por primera vez hace 20 años. La actualicé hace más o menos unos 10 años y hace más o menos unos 2 o 3 años volví nuevamente y le di una actualización con nuevas lecturas, con un poco más de información, pero el tema se mantiene actual. Hoy en día, más que nunca, se genera una conciencia muy importante acerca de lo que es el síndrome metabólico. Entonces, vamos a empezar porque tengo una gran cantidad de láminas que compartir con ustedes y ojalá que nos alcance la noche. Entonces, pónganse cómodos, acomódense con una almohada, no me van a cerrar los ojos, eso sí. Eh, No. eh, tómense un cafecito si toman café para mantenerse despiertos. Voy a tratar de modular un poquito la voz. ¿Qué es el Perfecto. síndrome metabólico? El síndrome metabólico es el nombre de un grupo de factores de riesgo que los podemos resumir como enfermedad cardíaca, diabetes u otros problemas de salud. Un cuerpo en forma de manzana, también llamada obesidad abdominal, y es cuando tenemos el abdomen grande, como inflamado, es lo que consideramos como el cuerpo en forma de manzana. Tener un alto nivel de triglicéridos, ojo, pónganle cuidado, alto nivel de triglicéridos, que es un tipo de grasa que se encuentra en la sangre,
tener un nivel bajo del colesterol HDL, que quiere decir el colesterol bueno o el factor protector, tener presión arterial alta, tener un nivel alto de azúcar en la sangre o tener picos de azúcar en sangre en ayunas. El nivel de azúcar en sangre levemente alto puede ser un signo temprano de que podamos desarrollar una diabetes. Ahora, las enfermedades metabólicas o errores congénitos del metabolismo son un grupo numeroso de enfermedades hereditarias, cada una producida por el bloqueo de alguna vía metabólica en el organismo. El efecto de estas alteraciones varía según la vía afectada y la severidad del bloqueo. Para poder entender esto, es importante entender el ciclo del ácido cítrico o el también conocido ciclo de Krebs, que es una vía metabólica clave que unifica el metabolismo de los azúcares, las grasas y las proteínas. Entonces, ubiquémonos un poquito en este contexto. ¿De qué nos alimentamos los seres humanos? Los seres humanos nos alimentamos básicamente proteínas que son carne, huevo, pescado, pollo, pavo, conejo, lo que quiera que comamos que contenga proteína. También nos alimentamos de grasa, ¿cierto? Muchas de esas proteínas contienen grasa, pero también consumimos muchos otros tipos de grasas, ¿no? Y de origen vegetal. Y glúcidos. Cuando decimos la palabra glúcidos, quiere decir productos que al final del metabolismo se convierten en azúcar. Azúcar, si bien es cierto, es ese ingrediente blanco granulado que endulza muchos de los alimentos. Pero no solamente ese es el azúcar, también tenemos que entender que las harinas, el arroz, la papa, la yuca, el plátano, todo este tipo, el camote, todo este tipo de alimentos, el metabolismo de tu cuerpo los asimila y los convierte básicamente en azúcar. Entonces tenemos estos, digamos, estos tres gran elementos que son los que aportan los nutrientes de los cuales nosotros sostenemos la vida. Entonces, pudiéramos decir el metabolismo en nuestro cuerpo es la forma como las células de nuestro cuerpo se encargan de procesar los nutrientes esenciales para el sostenimiento de la vida. Entonces, nosotros, si bien es cierto, comemos una gran cantidad de alimentos, galletas, sodas, tortilla, pan, arepa, yuca, plátano, carne, birria, todo lo que sea, ¿cierto? Pero finalmente todos esos alimentos tan diversos terminan siendo solo tres cosas: azúcares, grasas y proteínas, ¿cierto? Y es la forma como las células de tu cuerpo, en este caso, las células de nuestro sistema digestivo, que son las que nos ayudan a poner esos alimentos grandes, convertirlos en partículas pequeñas, absorberlos y llevarlos finalmente a cada una de las células, simplemente para sostener la vida. Entonces, a ese proceso metabólico vamos a estudiar otra parte un poquito más allá que se llama el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Y el ciclo de Krebs es una ruta metabólica que comprende una sucesión de reacciones químicas. Nuestro cuerpo es una máquina que produce y genera una gran cantidad de reacciones químicas. Parte de eso es la respiración celular, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tomamos del aire el oxígeno que producen las plantas. Y cuando exhalamos y eliminamos dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta? Ese es un proceso metabólico, porque estamos entrando oxígeno y estamos sacando el dióxido de carbono. Otro día vamos a hablar un poquito de eso, pero si ustedes se dan cuenta, ese es un ejercicio bioquímico que ocurre en nuestro pulmón. Nosotros introducimos una sustancia muy importante que se llama el oxígeno, que es clave para vivir. Imagínense, si no respiramos, no podemos vivir.
y cuando exhalamos nosotros sacamos dióxido de carbono. Pero bueno, como les digo, en todas las células aerobias, o sea, todas las células en donde se libera energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A, que es un derivado de el azúcar, las grasas y las proteínas, el dióxido de carbono y la energía química, en forma de una sustancia que a todos cuando estudiábamos en la escuela, en la primaria, nos enseñaron que las células tenían un organelo que se llamaba la mitocondria. Si se acuerdan, y la mitocondria era capaz de producir energía, era como una batería en el carro, ¿no? Y esa energía se llamaba ATP, adenosín trifosfato, ¿cierto? Y que esa era la matriz de la mitocondria. Yo sé que esto es muy difícil y a esta hora de la noche uno no quiere pensar en química, ni quiere pensar en biología, ni mucho menos quiere pensar en estas palabras tan extrañas. Pero esto es importante, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque nosotros, cada una de las células de nuestro cuerpo manejan este ciclo de Krebs que es tan importante básicamente para de todos los alimentos que recibimos, llámese capirotada, llámese conchita, llámese oreja, llámese birria, llámese taco de carne, de jeta, de lengua, de rabo, de pata, de lo que quiera. Finalmente todo eso, la célula lo termina convirtiendo ¿en qué? Ácidos grasos, aminoácidos y azúcar. Glucogénesis, biosíntesis de ácidos grasos, estos se llaman omega 3, omega 6, omega 9 y colesterol. La oxidación en la biosíntesis de aminoácidos, esto da lugar a la proteína que se va a ir a formar tus músculos, órganos, todas esas cosas inteligentes y brillantes que tienes en el cuerpo, y glucogénesis o glucosa, que es energía. ¿Sí se dan cuenta? Qué interesante es la biología de la célula de los seres humanos. Somos esa maquinita, somos unas máquinas de producir vida, tejidos, energía, y eso se hace en base a los alimentos. Y en ese proceso de que el cuerpo sea capaz de convertir toda esa cantidad de alimentos en energía, grasa o proteína, es en donde tenemos hoy en día muchísimos problemas los seres humanos. Síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. Miren, mis queridos amigos, esto es muy importante porque hablamos de esto todo el tiempo estamos hablando, que mire, que trate de tener actividad física, de que procure perder peso, de que procure hacer ejercicio, de que procure comer sanamente, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Estamos patinando siempre sobre la misma cáscara. El síndrome metabólico, básicamente, para que todos ustedes entiendan, es el proceso que desarrollamos los seres humanos que genera sobrepeso, obesidad, producto por falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. Ojo, porque aquí la cosa se empieza a poner más difícil. En la medida que nosotros no hacemos ejercicio, no comemos correctamente y nos vamos engordando, no es únicamente un problema de que, es que estoy gordito y como que me da pereza hacer ejercicio, sino el problema es que comienzas a tener resistencia a la insulina. Estas condiciones normales del sistema digestivo descompone alimentos que ingieres y los termina transformando en azúcar. Entonces, esta es la cuenta de ahorros para ir desarrollando ¿qué? Diabetes. Después de la diabetes, enfermedad del corazón. Junto con la diabetes y con la enfermedad del corazón, se le sube el colesterol, los triglicéridos, se pone más cerca de un ataque al corazón. Ahora, estoy seguro que para muchos de ustedes este tema no es completamente nuevo. Yo personalmente vengo hablando de esto los últimos 25 años de mi vida. Pero hoy en día encontramos a muchas personas influenciadoras, algunos de ellos médicos muy importantes, que están hablando de lo mismo, están hablando acerca del metabolismo, están hablando de la importancia que tiene
modificar el hábito de vida, modificar la forma como nos alimentamos, modificar la postura que tenemos ante la vida, dejar de ser sedentarios, a tener actividad física. Inclusive nos han empezado a educar y nos han dicho, miren, no coman tanta fruta, porque también todo ese azúcar que tiene la fruta algunas veces nos puede hacer también mucho daño. Síndrome X, lo último en medicina moderna y los glicómicos. Esto fue lo que tuve la oportunidad de compartir con ustedes en ese taller de liderazgo que nos hablaba Luis José, justamente acerca de lo que era el síndrome X y el síndrome metabólico. Miren ustedes, para el año 2010, la revista Diabetes Care justamente habló acerca de la diabetes y la obesidad. Y en ese momento la preocupación más importante era porque los Estados Unidos era el país más gordo del mundo en el 2010. Y hablábamos de que justamente la diabetes estaba golpeando a más de 16 millones de americanos en los Estados Unidos. Y cuando comenzaron a ver el mapa de la distribución de la gente que tenía problemas metabólicos, que era obesidad, diabetes, hipertensión arterial y problemas de colesterol y triglicéridos, entonces comenzaron a ver ese dibujo en el mapa. Posteriormente, encontraron y publicaron y dijeron, mira, el 55% de los Estados Unidos son obesos y tienen problemas graves con el tema del mantenimiento del peso. Comenzaron a darse cuenta de que nos estaban vendiendo comidas de super tamaño. Entonces se empezaron a dar cuenta que parte de la estrategia que tenían desafortunadamente todos esos restaurantes de comidas rápidas era ofrecerle a las personas, si me da 50 centavos más le doy el doble de papas, si me da 25 centavos más le doy una gaseosa 2 veces más grande o una soda 2 veces más grande, y así sucesivamente. Y eso obviamente que lo que hizo fue incrementar mucho más esa epidemia de obesidad, esa epidemia de colesterol alto, de diabetes, de hipertensión arterial, etc. Ser goloso culpando a los genes. Miren, la revista Lancet en el año 2001 escribió este artículo que fue muy interesante y justamente era que le decía a las personas, porque muchas personas decían, no, pues es que como mi familia, mis abuelos y mis papás sufrieron de diabetes y todos fueron diabéticos, entonces yo tengo el karma y voy a ser diabético. Pues no, no es así. Justamente en esta publicación que hizo esta revista tan importante, específicamente se demostró de que no era un problema genético y que nosotros podíamos modificar esos genes en la medida que nosotros fuéramos capaces de poder modificar el hábito de la alimentación. También nos hablaron de este artículo que es muy interesante, la revista Ciencia, en el año 2001. Imagínense, estamos hablando 24 años atrás, 23 años atrás. Dice, el Instituto Nacional de Salud presentó 5 estudios negativos sobre la grasa y las enfermedades coronarias. El 6º estudio, la droga estatin, los famosos atorvastatina, simvastatina, pravastatina, todas esas medicamentos que ayudan a bajar el colesterol, nos dijeron que reducían las enfermedades al corazón y así se asumió una conexión. Póngale cuidado. Nos echaron un cuento en 1970 y nos dijeron, oiga, mire, es que lo que está enfermando a las gentes del corazón, que era la primera causa de muerte en el mundo, desde esa época hasta hoy en día, ya tenemos 53 años y sigue siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte en el mundo. Más sin embargo, le echaron la culpa a la grasa y dijeron, no, es que comer grasa, es que si come aguacate, es que si come carne de puerco, es que si come gordo, es que si come toda esa cosa, usted lo que está es coleccionando un ataque al corazón. Y no dijeron nada de eso. Póngale mucho cuidado. Siga el dinero. Finalmente, la revista Time tuvo la publicación de hacer tuvo la oportunidad de hacer esta publicación y decía, ¿qué derecho tiene el gobierno federal para proponer que el pueblo estadounidense conduzca un vasto experimento nutricional consigo mismo como sujetos, apoyándose bajo tan poca evidencia que no les dejaría nada bueno? Justamente eso era para hacer notar de que
había 5 estudios acerca de la grasa que han demostrado que la grasa no producía infartos. Mas, sin embargo, hubo un 6º estudio que organizó una compañía farmacéutica muy importante en la época y que esa compañía farmacéutica empujó a un producto para bajar el colesterol y los triglicéridos, y de esa manera entonces dijeron, oh no, compraron a la Academia Nacional de Medicina y dijeron, listo, si ustedes dicen esto y publican este estudio, entonces nosotros les va. Y le dieron una comisión muy importante a la Asociación Americana de Cardiología. Menos grasa, más azúcar. El Journal de Circulación en el 2002 habló justamente acerca de ese problema, las ganancias sobre la salud, comprando los derechos políticos, y la Asociación de Dentistas Americanos y las revistas de nutrición comenzaron a tomar contribuciones de las industrias del azúcar y de otros alimentos procesados. Ahora bien, si ustedes recuerdan, muchos de ustedes son muy jóvenes y tal vez en esa época todavía no habían nacido. Yo sé que todos ustedes son unos muchachos adolescentes. Pero miren, a mí me tocó ver esto por televisión. Hubo un presidente muy importante en los Estados Unidos, y de hecho uno de los presidentes más queridos en los Estados Unidos, que se llamaba el presidente Bill Clinton. Él, cuando inició su primera etapa de presidencia, porque él fue presidente de los Estados Unidos en 2 periodos, 8 años, en el primer periodo, él mandó a hacer un estudio a su secretario de salud y le dijo, oiga, ¿por qué tenemos tanto problema de salud en los Estados Unidos? Hicieron ese estudio y ese reporte. Cuando el reporte estuvo listo, que es este reporte que ustedes ven ahí en la fotografía de la lámina que están viendo. Dice, el reporte oficial acerca del Consejo Independiente de la Investigación del Presidente. ¿Qué era lo que, en ese reporte lo que le decían al presidente era que el problema de salud que estaba desarrollando el pueblo americano era producto de todo el consumo de azúcares, harinas y productos refinados? Que esa era la causa por la cual teníamos un país obeso, un país con problemas metabólicos, un país con diabetes, un país con hipertensión arterial y un país con muertos de corazón. Mas, sin embargo, en ese momento crucial en la vida de la salud del pueblo americano, y de hecho que terminó siendo del pueblo del mundo, el presidente Bill Clinton estalló un escándalo en la Casa Blanca. Y es de que él tuvo un amorío con una de las becarias, o una de las personas que hacen internados en la Casa Blanca. Y en ese momento llegaron los azucareros de Florida a hablar con el presidente y le dijeron al presidente, mire, si usted no publica el estudio acerca de la salud en donde le dicen que el azúcar es el causante del problema, nosotros le damos el dinero para que usted compre los favores políticos y no le hagan el impeachment, que es lo que normalmente ocurre. Ustedes han visto en los últimos, todos los presidentes de los Estados Unidos tienen algún escándalo y le tratan de hacer un impeachment, que es como un juicio al presidente, y obviamente que eso se compra a base de dineros y a base de coimas y bueno, todo este tipo de procesos políticos que sabemos que ocurren, que también pasan aquí en los Estados Unidos. En ese momento se hizo una pregunta: ¿será que la ciencia y la Academia de Medicina están a la venta? ¿La ciencia y las ganancias? ¿Seguros que ustedes no están jugando con nosotros? Pues justamente la revista Ciencia en el año 2002 escribió un artículo muy interesante en el Homus Economicus y decía, los negocios son una empresa grande y noble. Muchos problemas del mundo vienen de alguien que no sabe cuándo parar y cuándo estar satisfecho. Cubierta de azúcar. Miren, el azúcar no daña a los niños. Eso escribió el Journal of the American College of Nutrition en el año 2001. La Unión Americana de Dietistas en los Estados Unidos, a cargo de alentar las ganancias de la industria de la alimentación, aconsejó a los Estados Unidos acerca de lo que deben comer. La industria alimenticia gasta 33.000 millones anuales en comerciales de televisión ofertando sus productos llenos de azúcar y productos ultrarrefinados. La industria de la alimentación no es socialmente responsable del problema de la salud. Lavado de cerebro.
el Annals de Medicina Interna. Dice, no nos disculpamos por poner azúcar en los cereales. No hay evidencia científica que implique al azúcar como riesgo independiente de cualquier enfermedad, excepto de que produce caries. La última palabra sobre el azúcar en los cereales es que a los niños les gusta. ¿Cómo les parece? ¿Qué cinismo? ¿Cómo se les ocurre decir eso? Más ejemplos. Este personaje que ustedes ven ahí, Ernesto Benck, era en esa época el ministro de Salud de Chile. Mírenlo comiendo comida rápida en un McDonald's. Y finalmente, manipularon tanto la Academia de Medicina para finalmente cambiar la pirámide de la salud. Y miren la pirámide de la salud, la base, ¿cuál era? Pan, harinas y productos refinados, pastas y toda esta cosa. Si se dan cuenta, es un error enorme, un error grandísimo, que es lo que nos ha llevado a tener la sociedad con los problemas metabólicos tan complejos. Azúcar procesado, una epidemia fatal. Millones de dólares gastados para tratar la diabetes, muy poco para prevenirlo. Solamente le decimos a la gente que haga dieta y ejercicio. No le queremos decir a la gente la verdad. Daño de una mala alimentación, más de lo que uno se imagina. Carnes procesadas llenas de esteroides y hormonas. Los vegetales no contienen zinc, luego no aportan sabor, justamente porque no tienen zinc, porque son vegetales que han sido químicamente alterados o genéticamente modificados. Café y sodas lo único que hacen es estimulan la corteza suprarrenal y disminuyen el pH en los seres humanos, haciéndonos más ácidos, quiere decir más propensos a los procesos inflamatorios. El susto más grande del Halloween no son propiamente las brujas, es el azúcar, todo el azúcar que se van a comer los niños. Una muerte dulce, la resistencia a la insulina es el asesino silencioso. Nuestro estilo de vida está bajo ataque. El reporte de el Centro de Control de las Enfermedades en los Estados Unidos hace una publicación muy importante acerca de la postura irregular urbana, el estilo de vida sedentario, la contaminación, el estrés, la obesidad, la diabetes y el asma. Los capacitadores. La clave del cambio es tener médicos que enseñen nutrición. Miren qué importante es eso. ¿Cuántos de los doctores con los que ustedes se entrevistan cuando tienen sus citas médicas le hablan de nutrición, le hablan de los valores que deben tener los productos que usted pone sobre su mesa y los que finalmente son los que le dan soporte a su vida? Los hospitales deberían revisar la idea de servir comidas rápidas con alto contenido en calorías. Muchos pacientes desafortunadamente solo quieren una cura rápida. Y la gran vergüenza en la salud de hoy en día, la obesidad infantil. La salud pública está en crisis. La cura no es más que el sentido común. Nos damos cuenta de toda la contaminación que hay en comerciales de televisión, en las escuelas, hay logotipos por todas partes. Disfunción del endotelio en niños obesos. Esa es una tristeza, que hoy en día nos damos cuenta que hay niños que tienen 8, 9, 10, 11, 12 años, que están pesando 100, 120, 140 libras, son obesos, que tienen el colesterol alto, que tienen problemas de triglicéridos, que desarrollan hipertensión arterial. Miren ustedes toda la cantidad de problemas que van desarrollando los muchachos a nivel psicosocial, depresión, desórdenes de la alimentación, a nivel neurológico comienzan a tener problemas pseudomotores, a nivel pulmonar comienzan a desarrollar asma, apnea del sueño, intolerancia al ejercicio. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ir a pedirles certificados a sus médicos para que los niños no tomen clase de educación física? Eso es una vergüenza, porque tenemos niños obesos, porque tenemos niños resistentes a la insulina, porque tenemos niños hipertensos con enfermedad cardiovascular, porque tenemos niños que tienen colesterol y triglicéridos altos. Es triste que esa es la realidad. Sistemas de adaptación complejo son el futuro del cuidado de la salud. Mire, si ustedes se están dando cuenta, todo esto que nos está pasando está afectando muchos sistemas diferentes en la vida de los seres humanos. Sistemas como el aparato neurológico, sistemas como el sistema inmunológico, sistemas como el sistema digestivo, el sistema gastrointestinal, como nuestro sistema endocrinológico. Tenemos que buscar la manera de poder generar un proceso de adaptación
que nos ayude a sobrepasar todo esto que nos ha venido ocurriendo durante los últimos 50 o 60 años. Pero desgraciadamente en el proceso de la industrialización de los alimentos, lo único que nosotros hemos conseguido es más cantidad de comida, pero menor calidad en la comida que nosotros obtenemos. La comida está contaminada hasta donde ya no podemos decir más. Metales pesados, cantidad de productos que están llenos de hormonas, de diferentes tipos de elementos que sabemos que hacen daño, cancerígenos, muchos productos que desafortunadamente afectan la estabilidad y la salud de los seres humanos. Y como les digo, hay muchos autores que han especificado artículos como la medicina integrativa, cuando ella se une con la medicina ortodoxa, la fábrica de la realidad, una nueva clase de ciencia, etc. Como les decía, mecanismos comunes, psico, neuro, endocrino e inmunológico. 4 mecanismos para poder entender. Inflamación, número 1. Oxidación, número 2. Mitocondria, número 3. Y la glicolización, que quiere decir la forma como producimos energía a partir de la célula. Todos estos mecanismos afectan hormonas, sistema inmunológico y sistema neurológico. Y miren ustedes qué casualidad con las enfermedades que estamos manejando hoy en día. Las enfermedades que manejamos hoy en día, ¿cuáles son? Enfermedades neurológicas, depresión, ansiedad, pérdida de la memoria, Parkinson, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedades autoinmunes, que es que de alguna manera nuestro sistema inmune nos está autoatacando. ¿En qué momento las células de nuestro cuerpo, nuestros leucocitos, nuestros glóbulos blancos, comenzaron a recibir información equivocada y entonces empezaron a atacarnos de una manera indiscriminada y producir enfermedades autoinmunes, el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, el reumatismo, etc. Y nuestro sistema endocrino, hormonas. ¿Cuántos cánceres tenemos en este momento que son derivados de las hormonas? Cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de útero, etcétera, etcétera. Cáncer del cuello del cervix, cáncer de tiroides. No es una casualidad que somos el producto de lo que estamos comiendo. Comunicación celular es clave. Es clave que nosotros entendamos que nuestro cuerpo, nuestra célula, los seres humanos dependemos de la comunicación celular. ¿Dependemos de qué? De mensajeros y de receptores. Es tal y como lo hacen los aceites esenciales. Los aceites esenciales son excelentes mensajeros que pueden llegar a comunicarse con el sistema límbico, emocional, y pueden ayudar a estimular la producción de diferentes tipos de neurotransmisores que nos van a ayudar desde el punto de vista neurológico. ¿A qué? A producir dopamina, a liberar serotonina, que son los neurotransmisores de la felicidad, de la tranquilidad, del placer, del deleite, etcétera, etcétera. Cuando el azúcar está alto, póngale cuidado a lo que pasa. En el metabolismo normal de la insulina, lo que hacemos, lo que pasa cada vez que nosotros tenemos picos de azúcar alto, cuando usted se come un chocolate y encima le pega una capirotada y encima de eso ahí se come una oreja o un pan dulce, usted no crea que no se le está subiendo el azúcar. Claro que sí. Cuando el azúcar está alto, afecta a todas las membranas celulares y estas se inflaman. Y esto todavía no es diabético, pero en ese momento usted comienza a ser resistente a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que la insulina es incapaz de poder bajar los niveles de azúcar que usted está poniendo en su sangre. Y esa es la primera cuenta de ahorros que usted tiene para poder desarrollar una diabetes. ¿Cuál es el resultado final? Fallan las células beta del páncreas. Y de esta manera usted termina desarrollando diabetes del tipo 2 o diabetes mellitus. ¿Sí se dan cuenta? Número 1 y 2. La inflamación es igual a oxidación o envejecimiento de la célula. Diabetes y obesidad son dos condiciones inflamatorias. En el Journal de Ateromatosis y de ateroma y trombosis vascular escribieron justamente un artículo que decía qué vitaminas debo tomar.
vitaminas para la prevención de las enfermedades crónicas, terapia vitamínica de altas dosis estimula varias enzimas en el polimorfismo celular, disfunción de la mitocondria por la mala comida y el ambiente tóxico, obesidad y resistencia a la insulina, incremento en los ácidos grasos, incremento en la expresión de la proteína 2 pancreática en las células beta, finalmente diabetes de tipo 2 y el otro camino, la vía de protección en contra del estrés oxidativo. No, si no hay producción de energía en la mitocondria, por la mala comida y el ambiente tóxico, lo que sabemos es que no hay energía para la puerta de la insulina en la membrana celular. Célula grasa y la energía. La célula grasa regula el equilibrio de la energía. Entonces, si nosotros estamos llenos de células grasas en nuestro cuerpo, lo que vemos es que estamos sobresaturando toda la cantidad de demanda energética que tenemos. Eso fue un artículo que escribieron en Avances de Nutrición y Metabolismo Humano. La revista Ciencia finalmente escribió este artículo muy interesante de la glicolización que dice las proteínas que necesitan azúcar y se vuelven mensajeros receptores activos en la comunicación de las células se llaman glicoproteínas. Ejemplo, los tipos de sangre. Explicando la glicolización, los genomas cuando se pierde sabor, eso quiere decir en la medida de que nosotros vamos saturando y saturando y saturando las células de demasiado azúcar, comenzamos a perder el sabor de los alimentos. Proteómicos, que ya vimos que parte de esos proteómicos era justamente la unión de las proteínas con la glucosa en ese proceso de glicalización para convertirse en mensajeros. Los genes se manifiestan a sí mismos como proteínas, funcionan solo con los azúcares correctos. Moléculas de inflamación. Miren ustedes, ¿cuáles son los azúcares correctos? La manosa, la glucosa, la silosa, la galactosa, la fucosa, el N-acetilglucosamina, el NB-acetilgalactosamina o el ácido NB-acetilneuramínico. Más que lamer el dulce, la revista Ciencia en marzo del 2010 dice, tenemos una nueva perspectiva sobre las enfermedades multisistémicas que nunca tuvimos antes. El hecho de que un simple defecto químico causa una gran variedad de síntomas en tantos órganos y sistemas se ha convertido en una revelación. Glicobiología. Miren ustedes qué artículo tan interesante. La placenta detiene su crecimiento cuando el feto desarrolla enzimas digestivas. Y esto dio lugar al desarrollo de un estudio muy interesante que hizo un médico muy importante español, el doctor Nicolás González, Nick González, ustedes lo pueden buscar, yo en algunas oportunidades se los he mencionado, fue un médico oncólogo muy importante que se ganó un premio de medicina en los Estados Unidos, en donde él hizo un estudio muy interesante para tratamiento de los tumores cancerosos a base de enzimas digestivas, entendiendo de que el feto crece dentro del vientre de la madre de una manera muy parecida a cómo crecen los tumores en los casos de los cánceres. La única diferencia entre un feto y un bebé que está creciendo en el vientre de la madre es que las células están organizadas y crecen para un propósito que es producir órganos. El tumor, en cambio, son células desorganizadas que crecen sin tener ningún propósito. Más sin embargo, demostró, como les digo, la placenta detiene su crecimiento cuando el feto desarrolla enzimas digestivas. Y en ese proceso de la formación de nuevas células, las enzimas digestivas juegan un papel muy importante. La edad y el azúcar. Producto final de la glicolización avanzada. Es justamente el acrónimo para hablar de estos tipos de moléculas que sabemos que son inflamatorias. Entre más azúcar, mayor edad, mayor inflamación. Membrana celular y el endotelio. También sabemos que la membrana celular, lo que está por dentro de la célula, lo que recubre las células, se inflama justamente. A esta parte, a nivel de los vasos sanguíneos, le llamamos el endotelio. Y esa inflamación del endotelio es el resultado que produce justamente la enfermedad cardiovascular y el aumento de la presión arterial. Dice, el endotelio dañado produce selectina, donde los azúcares
con los glóbulos blancos, se adhieren. Entendiendo la diabetes, entendemos la diabetes cuando podemos entender el síndrome X. Miren, la misma causa para todas las enfermedades, soluciones simples en vez de complejas. Esto es muy interesante porque muchas personas dicen, no, pero es que ese doctor siempre dice lo mismo. Hay algunas personas que me dicen, no, pero ya deje de hablar tanto del azúcar y hable de otras cosas. ¿Qué problema? Si es que todos los problemas desafortunadamente los estamos derivando de la misma causa y es el problema de la nutrición, la mala información en cuanto a los tipos de alimentos que nosotros estamos consumiendo. Es grave el problema. Ambiente contaminado, agente naranja, el daño que produce el arsénico y el mercurio que hay en el medio ambiente. Los diabéticos son más susceptibles al aire contaminado. Toxinas químicas, la hipótesis para explicar la epidemia global de obesidad que tenemos. Estrés y la conexión suprarrenal. No les olviden que el estrés siempre está ahí. Además de la mala alimentación, además de los tóxicos ambientales, además de toda la cantidad de contaminantes que hay en los alimentos, la leche, los huevos, la carne, etcétera, 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 los vegetales, las verduras, todo ese tipo de alimentos. Adicionalmente, el estrés, un componente de la sociedad moderna. Estrés mental induce disfunción prolongada del endotelio, aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y en momentos importantes el estrés se puede convertir en el gatillo que dispara los ataques al corazón. Síndrome X. Entonces, ¿qué es el síndrome X? Es la inflamación de la membrana celular. ¿Qué es lo que afecta directamente? Hipertensión, colesterol alto, diabetes y obesidad. Les pongo un reto. Cada vez que ustedes se encuentren una persona que les diga que tiene la presión alta, pregúntenle si además de la presión alta, tiene el colesterol alto. Probablemente la respuesta va a ser sí. Si a eso, pregúntenle si tiene diabetes. Y además de eso, obsérvelo si es obeso. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas que están desarrollando este tipo de problemas tienen la comunión de estos 4 tipos diferentes de enfermedades, que todas significan inflamación de la membrana, inflamación del endotelio. Síndrome X, dismetabolismo, tejidos inflamados, todo lo que ven ustedes a nivel musculoesquelético, a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, inflama las células libres de ácidos grasos, hacen la falla de las células beta en el páncreas y todo esto finalmente genera hiperglucemia, que significa simplemente aumento de los niveles de azúcar en sangre y todo esto se traduce en diabetes. Síndrome X y resistencia a la insulina. El mecanismo más importante, el síndrome X, que tiene que ver con inflamación, oxidación, mala función de la mitocondria celular, entonces producimos una energía de muy mala calidad. Y eso lo vemos porque las personas llegan a las consultas de los doctores y dicen, deme algo que no tengo energía. Es que yo me levanto por la mañana, me pego un baño y estoy cansado, me quiero volver a acostar a dormir. O simplemente ni me levanto, quiero dar la vuelta y volver a agarrar la almohada y volverme a acostar a dormir. Simplemente, ¿por qué? Porque no producimos energía de buena calidad. ¿Por qué? Porque el tejido está inflamado, porque está oxidado y porque tenemos un mal funcionamiento de la mitocondria celular. Entonces no estamos produciendo un ATP o un adenosintrifosfato de buena calidad. Y los procesos de glicolización, obviamente, que están perdidos porque el azúcar que nosotros estamos entrando al sistema para producir energía no es el azúcar correcto. Presión arterial o hipertensión arterial. Endotelio inflamado por aumento, por la resistencia a la insulina, genera hipertensión arterial. Aún con presión arterial sanguínea, aún con presión sanguínea normalmente alta, puede ser dañino el hecho de que tengamos el endotelio inflamado. Colesterol alto, el hígado se inflama, la insulina debilita la capacidad del hígado para metabolizar el colesterol. ¿Cuál es la respuesta? Hígado graso. ¿Cuánta gente hoy en día está hablando del problema de hígado graso? 3 y 4, diabetes y obesidad son 2 enfermedades inflamatorias. Eso lo publicó el Journal American Medicine Association en el año 2009. La punta del iceberg, aún son muchos los doctores que no saben sobre la disfunción de la tolerancia a la glucosa. Esto es triste.
triste porque todavía hay muchos colegas, bueno, ya muchos de esos se han venido muriendo, pero todavía hay muchos que no leen o que no se actualizan y que desafortunadamente no le cuentan a los pacientes todo este tipo de problemas. Y la gente sigue comiendo tranquila, arroz y papa, y yuca y plátano y capirotada y pan dulce y orejas y cuanta vaina, y no le estamos diciendo a las personas la disfunción a la tolerancia a la glucosa, justamente. Virtualmente todas las enfermedades están involucradas. ¿Por qué? Por todo el caos que tenemos. Y aumento de los niveles de insulina empeora el equilibrio de las hormonas. Miren esto que también es muy importante, porque ¿y cómo ligamos entonces los problemas, por ejemplo, del ovario poliquístico? Pues justamente por tener los niveles de esta hormona tan importante, la insulina, empeora el equilibrio hormonal. La generación de resistencia a la insulina afecta los procesos del embarazo, afecta los corticoides, afecta la obesidad abdominal o la obesidad troncal, toda la cantidad de grasa que se acumula alrededor del tronco y genera la predisposición genética. Aquí está, síndrome X y los ovarios. La hiperinsulinemia reduce la progesterona y esto lleva al lugar a que las mujeres empiecen a producir quistes dentro de los ovarios. Síndrome X y preeclampsia, aumento de la presión arterial en las mujeres durante el tercer trimestre del embarazo. Preeclampsia, mujeres que sufren de preeclampsia durante el tiempo de la gestación, 5% de posibilidades de desarrollar diabetes mellitus después de haber parido al bebé o de haber alumbrado a su bebé, alto azúcar durante la gestación, madres que durante la gestación desarrollan alguna clase de diabetes tienen un 30% de posibilidades de quedarse con esa diabetes después de que tienen al bebé. Diabetes mellitus durante el tiempo del embarazo genera resistencia a la insulina y es peor si tienen dietas grasas. Síndrome X y el hombre. La testosterona es convertida en estrógeno para ser activa. De otro modo, la testosterona no hace nada. Todo lo dicho para la mujer también aplica para el hombre. Síndrome X y el hombre, el endotelio se inflama. Sin la testosterona, la resistencia a la insulina del estrógeno incrementa la andropausia y por eso incrementa toda la cantidad de síntomas que tienen que ver con los cambios hormonales en la madurez de la vida del hombre. ¿Viagra para los hombres? No. La disfunción eréctil es la primera señal de que el endotelio está inflamado. Entonces, si usted siente que la cosa no funciona, no piense que el problema es ahí, piense que el problema es que el endotelio está generando una inflamación. Pérdida de cabello está relacionado con resistencia a la insulina. Síndrome X y los xenobióticos, recuerdan el agente naranja, la dioxina. Los xenoestrógenos dañan nuestras hormonas, incluyendo la tiroides y los sistemas reguladores del azúcar. Todo irá mal. Los diabéticos se van a volver más vulnerables a la contaminación del aire a causa de los xenobióticos. Síndrome X y los riñones. La alta insulina incapacita la filtración de los riñones. Ramipril para prevenir la diabetes. Esta fotografía es muy interesante porque muestra este medicamento y este medicamento contiene algo que nosotros tenemos dentro de nuestra línea de aceites esenciales que es el Juniper Berry. El Juniper Berry actúa muy parecido como el Ramipril y es uno de los productos muy bien tolerados y muy bien indicados para ayudar a mejorar los procesos de azúcar en sangre y controlar la diabetes. Combinar el Juniper Berries junto con el cinamaldehído de la canela, el eugenol y el beta-cariofileno que contiene la canela, que son los 3 ingredientes más importantes. De hecho, la doctora Nicole Stevens publicó su estudio, creo que fue a principios del 2002, un estudio que hizo con Catherine Aldrich, hablando justamente acerca de varios mecanismos por los cuales la canela ayuda a mejorar el metabolismo de todos los azúcares. Combinándola con el Juniper Berries va a mejorar muy bien el pronóstico de las personas que tienen problemas de azúcar, diabetes. Síndrome X y la gota, este es otro gravísimo, mire. El síndrome X, inflamación en el endotelio, afecta también los procesos de acumulación de ácido úrico.
Gota significa resistencia a la insulina, dieta baja en purinas, no. Primero dieta baja en azúcar, bájale al azúcar. Cuando tenga gente que le diga que tiene ataques de gota, no le ponga mucho cuidado a las proteínas y a la carne. Póngale más cuidado a quitarle el azúcar de la dieta a esas personas. Se muestra firmemente que los puntos vistos sobre la dieta necesitan ser revisados. Se debe hacer mucho trabajo antes de comenzar a recetar la lupulina. El síndrome X y las piedras en los riñones, calcio, no, resistencia a la insulina, eso puede explicar el metabolismo. De hecho, el American Journal of Medicine Association, en un artículo que escribieron ellos por allá en 1993, dijeron, un organismo inflamado, ácido, comienza a buscar un recurso alcalino para lograr controlar el pH. El primer recurso alcalino que tienen nuestras células es el calcio. Entonces empieza a sacar el calcio de los huesos. Cuando ese calcio sale de los huesos, comienza a controlar la acidez del cuerpo. El problema es que cuando el calcio pasa por el riñón, el filtro del riñón entiende que el calcio no debe estar en la sangre, debe estar en los huesos, ¿cierto? Porque para eso es que queremos el calcio, para que esté en los huesos, para que esté en las uñas, para que esté en los dientes, para que se nos agarre el pelo ahí de la cabeza. Ahí es donde necesitamos ese mineral tan importante. ¿Qué pasa cuando el calcio pasa por los riñones? Ese colador que es el riñón se queda con el calcio y termina petrificándose y formando las piedras en los riñones. ¿El problema es el calcio? No, el problema es la acidez del cuerpo. ¿Qué es lo que nos hace ácidos? La dieta, el azúcar. Síndrome X y el sistema inmunológico. Los carbohidratos complejos son esenciales para el funcionamiento correcto del sistema inmunológico. Cuando las células se vuelven contra el cuerpo, enfermedades autoinmunes, ¿a ustedes les suena a eso? Hemos hablado mucho de las enfermedades autoinmunes. Toda la gente hoy en día va al médico y le dice, no, su enfermedad es una enfermedad autoinmune. Su mismo cuerpo lo está atacando. No, señor. Carbohidratos complejos son esenciales en el funcionamiento correcto del sistema inmunológico. Justamente el perfil de los carbohidratos de la superficie celular es alterado. Síndrome X y el cáncer, ojo, no es Libra, ni Acuario, ni Piscis, es cáncer. Azúcares refinados predisponen al cáncer, American Journal of Nutrition en el 2002. El cáncer es una condición inflamatoria, Lancet 2001. La hiperinsulinemia conlleva al cáncer de páncreas y el colon y se puede prevenir. American Journal of Medicine Association 2009. Los receptores de la insulina en las células de cáncer ovárico, el Journal de Endocrinología en el 2010. En nuestro estilo de vida y los alimentos altos en energía o altos en carbohidratos es uno de los retos más importantes en la salud pública de este siglo. Necesitamos una política de salud pública y la necesidad es urgente. Eso lo escribió el Journal American of Medicine Association en el año 2009. Síndrome X y la depresión. Oiga, póngale cuidado. Si usted pensaba que los carbohidratos no tienen que ver con los procesos emocionales, pues también. El alto azúcar en el cuerpo, bajo complejo B, que no tomamos vitaminas porque alguien dijo que las vitaminas engordan. Las personas sensibles a los carbohidratos bloquean la producción de serotonina en los intestinos. La edad y la resistencia a la insulina hace que el cerebro se vuelva más permeable. ¿Recuerdan el segundo cerebro? ¿Recuerdan su intestino que le dijeron que era el segundo cerebro? Síndrome X y la vesícula biliar. Este es otro problema, mal metabolismo por mala alimentación. Bilis más gruesa, ¿por qué? Porque hay más insulina en el sistema. Y esto genera que esa bilis gruesa se convierta en un barro biliar que duele cuando pasa por el colédoco o termina produciendo piedras en la vesícula y generando hígado graso. Azúcares y úlceras. Mire, esta es una fotografía muy interesante porque este tipo que ven en la fotografía fue el que descubrió la famosa bacteria Helicobacter pylori. Se adhiere a las paredes de azúcar en las células del estómago. ¿Cómo le parece? El azúcar también predispone a la aparición de úlceras. Síndrome X y corazón. El Journal de Epidemiología en el 90 habló del calcio, la insulina y la hipertensión arterial, insulina, azúcar y tóxicos para el endotelio. El Journal de Diabetes habló una glucosa normal 2 horas después, predice las enfermedades cardíacas. Síndrome X y colesterol.
Ácidos grasos, dislipidemia y resistencia a la insulina. Colesterol es un problema solamente cuando se oxida en el hígado. Síndrome X y corazón. El Journal de Medicina Interna habló dieta alta en azúcar, triglicéridos altos, bajo nivel de colesterol HDL, genera pulso irregular y es el principio a la resistencia a la insulina. Síndrome X, corazón y los niños. Obesidad infantil, crisis en la salud pública, una cura de sentido común. Nadie quiere aplicar el sentido común. Mejorar la alimentación. ¿Quién es el responsable de llenar la nevera en la casa? Si ustedes tienen niños obesos, piense quién es el que les da de comer. Si ustedes tienen soda, sáquenla ya y bótenla por la cañería. Saquen todo el azúcar que ustedes tengan en la casa. Los niños ya muestran inflamación en el endotelio en las arterias carótidas, cuando les hacen el Doppler en las carótidas. Síndrome X y la salud ósea. Aquí está el estudio que hizo el Journal American College of Nutrition. Mire, dieta ácida, bajo pH sanguíneo por dietas altas en azúcares, el calcio sale de los huesos y actúa como un neutralizante. Esta es la cuenta de ahorros para la osteoporosis y lo que produce los piedras en el riñón. Diabéticos son más susceptibles a la artritis. Síndrome X y la artritis. Mayor inflamación en las coyunturas con dietas altas en azúcar y grasas. La gota es el resultado de generar resistencia a la insulina. Cruzando se gastan millones de dólares en drogas para tratamientos, pero no se hace casi nada para la prevención. Tratamientos, nutrición, medio ambiente, actitud. Respuestas simples que la gente no quiere escuchar. Mire, toda esta historia que les he contado el día de hoy en esta hora que ya pasó, es una historia que se resume simplemente en entender que si nosotros no somos capaces de modificar el estilo de vida, si nosotros no somos capaces de poder cambiar nuestra alimentación, sacrificar tal vez las tortillas. Hay una vida después de la tortilla, hay una vida después del tamal, hay una vida después del sope, y hay una vida después de la capirotada, hay una vida después de la birria y todas esas cosas. Se puede comer sano. Si nosotros logramos hacer ese cambio, probablemente vamos a cambiar la tendencia de las futuras generaciones. Lo triste es que hoy en día vemos que son nuestros hijos y probablemente nuestros nietos los que van a tener que sufrir de diabetes, hipertensión, infartos, muerte joven, si seguimos comiendo lo mismo que estamos comiendo. No lo hagas por ti, hazlo por esas generaciones que vienen detrás de ti. Si nosotros no modificamos nuestro estilo de vida y nuestro hábito, definitivamente vamos a matar toda nuestra descendencia. Tratamiento y nutrición, eliminar carbohidratos refinados, desintoxicar, utilizar productos como el Microplex, el Exi Omega, ácidos grasos esenciales, productos antioxidantes como el Alpha CRS, minerales, aceites como el DDR Prime, son aceites que buscan el equilibrio y la homeostasis dentro de las células del cuerpo. Baños calientes, la técnica de Aroma Touch, ejercicio, aportar consumo de fibra para el intestino, utilizar productos como el Metapower que afectan directamente el metabolismo de las grasas, de los azúcares. Todas las presentaciones de la Metapower, el Blend, el Assist y el Advantage, que aportan nutrientes especiales para el mantenimiento y el bien funcionamiento de las células. Terrazyme, enzimas digestivas. Tratamiento de mente y cuerpo. Un efecto antiinflamatorio en las personas que escriben diarios. El hecho de que tú te calmes, el hecho de que tú pares un rato el estrés de cada día y te sientes a escribir al menos una página del diario de tu vida, de tu historia. Ayuda a que controles la inflamación, a que te sientas mejor, a que disminuyes el estrés. Menos asma, menos artritis. La fuerza terapéutica más poderosa está en tu mente. La conjunción entre mente y cuerpo. Freud, la única sana respuesta al sufrimiento es el humor. Hay que sonreírse, hay que buscar la manera de poder ser feliz. ¿Recuerdan los glucocorticoides y las hormonas suprarrenales estresantes? Pues hay que buscar la manera de que nosotros le encontremos el lado bonito a la vida. En resumen,
comunicación celular, azúcar, proteínas y grasas, medio ambiente, actitud, ciencia de vanguardia. Si nosotros podemos entender eso, muy probablemente vamos a poder conseguir una mejor salud y un mejor futuro y bienestar para nosotros y para las nuevas generaciones que vienen. ¿Se acuerdan de los glicómicos que les decía que eran las proteínas que se juntan con los azúcares para convertirse en mensajeros y ir y dar mensajes en las células? El azúcar que separa a los seres humanos de los monos se llaman los ciálicos. ¿Puede el azúcar procesado impulsar una devolución? ¿Será que vamos para atrás? Conclusión, vivir en armonía y con la madre tierra. En vez de la carrera como primera prioridad, busquemos a la familia, nuestro corazón, a Dios, la salud, nuestro país, nuestro hogar, nuestra carrera y bienestar económico y financiero. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por haber tenido la paciencia de haber escuchado toda esta historia. Una historia que nos tiene que hacer reflexionar. Más que una historia de medicina, yo creo que es una historia acerca de lo que ha pasado durante los últimos 40, 50 años, cómo nos han manipulado toda la información acerca de la salud, todo lo que nos han entregado y lo que nos han dicho. Muchas cosas que han sido mal interpretadas y otras cosas que han hecho mal contadas. Pero lo más importante es que de alguna manera podemos encontrar estos espacios para poder hablar de la verdad, para poder entender de alguna manera en dónde es que radica el problema y qué es lo que nos está haciendo. Voy a tener el honor y el placer de poder acompañarlos en la convención que viene en un par de semanas allá en el Distrito Federal en México. 17 Voy a de tener la noviembre. oportunidad de estar ahí. Exactamente. Estoy trabajando en la presentación, pero va a ser una presentación muy parecida a esto que hicimos. Vamos a tener la oportunidad de lanzar productos que afectan muy bien, positivamente el metabolismo y va a ser una oportunidad para conversar un poco más acerca de todo esto. Entonces, confío poder ver a todos ustedes allá. Muchísimas gracias, Luis José, por la invitación, por la paciencia, por el cariño que ustedes todos siempre expresan hacia mi persona y hacia mi familia. De verdad que me siento muy agradado y para mí es un privilegio poder comunicarme con ustedes y poder expresar todas estas cosas que han sido los últimos años de vida, de estudio, de muchas horas de lectura, pero que yo creo que nos tienen que hacer reflexionar y nos tienen que despertar en cuanto a las decisiones que tomamos como seres humanos. Como les decía, no piensen en que vamos a cambiar de aquí para allá, no, vamos a cambiar para poder afectar positivamente la vida de los que vienen atrás. Queremos hijos que no sean obesos, queremos hijos que no tengan hipertensión arterial, que no sean diabéticos, que no tengan disfunción en el endotelio, ojalá que acabemos con el cáncer. No, Esa sería una de los propósitos más importantes de la vida. Gracias de verdad y buena noche, muchachos. No los desvelo más porque ya son las 9:00. Bueno. no, muchas gracias, doctor. De verdad que por eso me gusta tanto esta plática, porque es como la justificación entera de la pirámide de bienestar completa de doTERRA. O sea, ahí está. Y siempre me gusta recordar que acuérdense que doTERRA ya tiene publicado un estudio acerca de cómo la técnica Aromatouch baja los niveles de cortisol en la sangre. Y eso es importantísimo también para pues, ayudar a desintoxicar de todas estas, como decía el doctor, las hormonas estresantes de las suprarrenales. Sí. Pero muchas gracias, doctor. Nos vemos en la convención. De verdad que tuvo muchísima demanda, obviamente, esta plática. Es información que es importante divulgar y la labor que haces de divulgación científica, porque eso es lo que haces, no pasa desapercibida, cae en oídos que toman acción. Entonces, se está logrando el objetivo. Muchas felicidades, César. A ustedes muchas gracias y muy buena noche. Dios los bendiga.